Muy buenas, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Aquí encantados de recibirles, como siempre les digo, con los brazos abiertos. Ya saben ustedes, es el programa de los jueves, la cita de los jueves, a fondo Costa del Sol. Y siempre les digo, los temas los brinda la actualidad. Saben ustedes que hay jueves, pues que bien tenemos un monográfico, con un político en concreto, con un tema en concreto, otros tertulias, otros debates, y el programa de hoy, pues yo no sé si puede ser tertulia o puede haber debate. Eso va a depender de cómo se genere los temas que hemos propuesto con los invitados de hoy. Y los temas, si me da tiempo a abordarlos todos, antes de presentarles los invitados, les digo cuál es la carta de hoy. Queremos hablar de la crisis del apagón en España, de la guerra de aranceles, del aumento de gasto en defensa, de la filtración de los mensajes de WhatsApp, eso sí que casi a veces hay quien dice que se mete en la prensa amarilla, ¿no? El tema del debate sobre la energía nuclear, pues a ver qué es más interesante, y algo que de verdad yo sé que es recurrente y usted dirá, ¿y estos señores no se cansan de hablar de este tema? No, no nos vamos a cansar. La movilidad, ya saben ustedes, autovías, el cercanías, el movernos por la Costa del Sol, que bueno, que no podemos matar la gallina de los huevos de oro, que es un tema muy importante. Gobierne quien gobierne, nos tienen que arreglar el tema de la movilidad, ya saben ustedes, el peaje, que bueno, en definitiva. Y para hablar de estos temas, si llegamos hasta el final, que yo espero que sí, pues contamos con Sheila Jiménez, que nos viene desde Fuengirola, y es de la formación Hacemos Fuengirola. Hola Sheila, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Bien? Bien. Sheila, Hacemos Fuengirola, me imagino, es Izquierda Unida y en coalición con varias formaciones, entre ellas, si la quieres decir. Sí, estamos Izquierda Unida, Podemos, Más País Andalucía, Equos Verdes, y bueno, también hay gente independiente, hubo gente independiente en las listas que está apoyándonos. Y en tu caso, ¿te puedo tutear? Sí, por supuesto. Gracias. En tu caso concreto, ¿vienes de qué? ¿De Izquierda Unida? Yo soy de Izquierda Unida. Ah, tú eres de Izquierda Unida. Ah, ya. Sí. Bueno, hay que decir que eres la número 2 sí. de Hacemos Fuengirola, y es la que acompaña a José Miguel López en la bancada del Ayuntamiento, y de aquí queremos mandarle un gran abrazo a José Miguel López, que está ahí atravesando un momentillo un poco difícil, pero bueno, mucho ánimo desde aquí. Que gracias por acudir a nuestra llamada. Gracias a vosotros. Un placer. Y volvemos a contar también en este programa, yo ya es la única de los que estáis aquí a la que no le he tenido que mandar un vídeo para saber cómo se llega a la tele. Nieves Rosales, del PSOE de Torremolinos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Pablo, ¿Bien? Muchas gracias. Un placer que, bueno, ya la segunda vez, Sí. te dije que cada cierto tiempo, aunque también tengo que intentar contactar con su número 1, A ver, de vez en cuando hay que molestarla un poquito. Que tuviste la primera experiencia, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Contenta? Genial, ¿Bien? ¿Te muy gustó? contenta. Tenemos aire acondicionado, ponemos agua, yo creo Está que no se está muy mal, estupendo. ¿no? Muchísimas gracias por acudir a esta A llamada, ti. ¿vale? Y también contamos con, y esto es un reencuentro, de hace muchísimos años, Aquellos que me conozcan las conversaciones que tengo, digo, este señor debutó conmigo, uno ya maneja una edad, ¿no? Y entonces mucha gente de las que está muy en política, pues ahora he tenido la suerte que empezaran a acudir a aquellos programas que hacía uno en tiempos pretéritos, que aún así, el que les voy a presentar sigue siendo muy, muy joven. Enrique Flores, Pepe Marbella, ¿cómo estás? Muy bien, Paco, encantado de estar aquí. De reencontrarnos. De reencontrarnos y, como bien dices, ¿no? Muy buenos recuerdos de muchas tertulias, de muchos debates. Era muy jovencillo, ¿no? La primera vez. Yo creo que la primera vez que me senté contigo en un plató, aparte aquí muy cerca, tenía 17 años. 17 años. En ese momento, así ya manejamos que unos pocos más, ¿no? Ya algunos más ya. Pero bueno, oye, encantado de estar el PP contigo. de Marbella, ¿portavoz? Portavoz del Partido Popular de Marbella, sí. Bueno, responsabilidad importante, ¿no? Bueno, yo creo que todo el equipo tenemos unas responsabilidades, y bueno, la mía es defender la postura del partido y defender pues también todo lo que hacemos, todo lo que proponemos, y explicárselo a los ciudadanos, que también es una labor muy bonita. Y no solamente, me imagino que también alguna concejalía, ¿no? Sí, también llevo innovación, nuevas tecnologías, un distrito de la ciudad, lo que nos tiene siempre muy cerca de los vecinos, y participación ciudadana.
Así que no esté aburrido. No nos da tiempo, aparte con mi alcaldesa muy difícil No hay forma de bajar el ritmo. Muy bien, bueno, Enrique, pues muchísimas gracias por acudir a esta llamada. A vosotros por la invitación. Y lo primero que os propongo, por supuesto, yo sabiendo lo que vamos a hablar, que no piensen ustedes que yo llego aquí, vamos a hablar de esto. No. Lo primero que vamos a hablar, si os parece bien, es de la crisis del apagón de España, así es como se ha llamado, ¿verdad? El gobierno, bueno, ya se ha dicho dónde empezó, ¿no? Creo que la ministra, tenemos por ahí un total que lo ponemos porque vamos acompañando con vídeos también, totales, ¿verdad? Y VTR que tenemos de informativo. El gobierno sigue investigando las causas del apagón masivo que afectó a la península ibérica. Se han barajado hipótesis como un fallo en la red eléctrica o un posible ciberataque. La oposición ha criticado la gestión del Ejecutivo y ha pedido explicaciones en el Congreso. Para empezar, a modo de introducción, ya hay una reivindicación, bueno, hay muchas, que en este caso ha sido el Partido Popular, y como es muy cercano hemos entendido que nos podría venir bien, que es el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha reclamado en el Comité de las Regionales, ha estado en Europa, que se esclarezca y que haya una afinidad de criterio, ya no solamente con España, sino en toda Europa, para que esto no vuelva a ocurrir. Podríamos dar mucho más detalle al apagón, pero yo creo que es un tema que ya es conocido, ¿no entendéis así? Así que oímos este total, tengo algunos vídeos más, pero vamos a oírlo al presidente lo que dice y empezamos luego por Sheila. Vamos con esas declaraciones. Hemos sacado una lección importante en la península ibérica, algo que no había sucedido en la historia, había habido algún apagón parcial, pero nunca total, y esa lección son tres. La primera, hay que reforzar el mix energético. Segunda, hay que mejorar la interconexión con el resto de Europa. No puede haber una sola conexión con la Europa continental, que es por Francia, un solo canal, que llegó a 960 megavatios, es la máxima que podía aportar, y la segunda desde Marruecos, bastante menor. Segunda aprendizaje que hemos tenido de esta situación es que tenemos también que preparar a nuestros ciudadanos. Nadie pensaba ni nadie pensó que eso pudiera ocurrir nunca. Bueno, pues ha ocurrido y podría volver a ocurrir en otro lugar de la Unión Europea. Por tanto, es importante informar, asesorar, orientar y tener planes de emergencia para situaciones como la que se ha producido en nuestra población. Tiene que estar la población perfectamente preparada para evitar la pérdida de vidas humanas. Y en tercer lugar, hay algo que también quiero decir aquí: no se puede demonizar ninguna energía. Han centrado en unos debates de unas energías contra otras y creo que no es sereno ni es sensato, sino que todas son compatibles, todas son complementarias y todas son sumamente interesantes con el objetivo de garantizar esa seguridad energética. Por tanto, esperemos que esto no vuelva a suceder en ningún rincón de Europa, pero sí que el informe, esperamos desde España que el informe que la Comisión Europea está redactando sea un informe pues evidentemente riguroso y un informe que aporte luz a una circunstancia que ha sido muy dramática para 50 millones de europeos que han vivido durante 24 horas en un auténtico caos. Pues ahí tenían ustedes declaraciones. Bueno, además no ha habido ningún ataque ni nada, simplemente, señores, ¿no? Luego tenemos también unas declaraciones de la vicepresidenta tercera del Gobierno, donde, bueno, nos dice que esto empezó en Badajoz y tal. Luego vamos a verlo más adelante. Puedo plantear muchas cuestiones, introducir muchos elementos, pero porque todavía realmente no se sabe qué es lo que ocurrió. Todavía no se sabe qué es lo que ocurrió. Y seguramente encuentren una definición, una explicación técnica que yo creo que el resto de los mortales igual, a más que llegamos es enroscar y desenroscar una bombilla, ¿no? Entendeme un poco la ironía. Pero claro, nunca te llegas a imaginar que en el mundo globalizado, en los avances tecnológicos, y claro, se ha intentado o se ha desarrollado así un debate frente a paneles eléctricos, ¿no?, o renovables y energía nuclear, que de hecho os propongo también más adelante en el programa hablar del tema de la energía, quizás lo tenía que haber unido, pero bueno, no, da igual. Sheila, hemos visto una película. Sí. ¿Vale? Entiéndeme la metáfora, por sí, favor. Por Lo mismo que vimos la del COVID,
porque por momentos parecía algo parecido, ¿no? Lo de, ¿qué ocurre aquí, no? Entonces, ¿has visto esa película? ¿Has oído has leído prensa? De hecho, esta es una formación política. ¿Qué es lo primero que te sale? Pues realmente creo, y hablando en términos políticos, en tanto que el gobierno central, me alegra por un lado, y creo que obviamente es causa del apagón, que no se haya especulado demasiado con lo que haya podido suceder, porque como bien comentabas es un tema realmente complejo, que creo que ni nosotros el día que se esclarezca lo sucedido vamos a tener muy claro lo que ha pasado, porque yo, por ejemplo, estaba ayer viendo la sesión plenaria para ver un poco también, porque obviamente de electricidad... Veréis sí, luego con la fiesta que se montó. no es mi ámbito, desde luego, pero que una persona de a pie se va a quedar en 13. Yo creo que al fin y al cabo lo que tenemos que hacer, sobre todo desde el gobierno y desde las instituciones, es apoyar e incentivar, obviamente, a que las fuerzas de seguridad del Estado, los bomberos, etcétera, acudan y estemos todas en disposición de poder salir de esta lo antes posible. Y también, pues eso, que después de cara a las declaraciones quizás del presidente de la Junta de Andalucía, es verdad que no han sido muy polémicas como podrían haber sido. Él es muy moderado. Es muy moderado, sí. No, es verdad, es que es verdad. Sí, sí. Bueno, los tibios tampoco... Bueno, vale, venga. En fin, sin entrar en detalle, también creo, aparte de Badajoz, se ha dicho que ha empezado ahora en lo diremos, Sevilla, en Granada y tal. Pero bueno, yo creo que, como os ha comentado, creo que ha sido como una desconexión total, tanto del mundo laboral como del mundo digital. Pero, ¿no eches de menos una explicación? Porque tardaron Sí, mucho. por supuesto, pero al fin y el al papá cabo... ha estado muy lento ante una situación límite, ¿no? No, Pregunto. no considero que hayan estado lentos. De hecho, a las 3 de la tarde, una hora y media después de que sucediera el apagón, ya tuvieron la primera reunión desde Moncloa. Se han reunido los ministros durante, 6 veces en 3 días. Creo que mejor gestión que otros partidos políticos en otras comunidades autónomas, seguramente. Y además se han dado explicaciones en todo momento y se han empezado a decir, nos han tenido informados dentro de la poca información que se podía disponer. Nieves, tu relato. Pues bueno, a mí hay varias cosas de las que ha dicho Juanma Moreno. Yo no sé si estoy de acuerdo que sea tan Me parece muy bien. Sí. Pero... Yo lo que tengo es que provocaros. Hombre, eso lo hace muy bien. Venga, siga usted. Bueno, a mí me parece que a nuestra generación además le está tocando vivir cosas inéditas. O sea, hemos pasado por unas cuantas cosas importantes que no habían sucedido nunca, ¿no? Que antes no la contaban en libros, historias, claro, y en películas, ¿no? Ahora lo contaremos nosotros cuando nos pasen los años. Entonces, yo creo que la circunstancia del apagón ha sido, como tú has dicho, algo que no era pensable. ¿Quién se iba a imaginar que esto podría pasar en el momento en el que estamos, ¿no? A nivel de tecnología, avances tecnológicos, el sistema de comunicaciones, el sistema energético, pero estas cosas pasan cuando además no depende 100% del hombre, ¿no? Así que estaba claro que esto en algún momento... Que no depende 100% del hombre. Claro, como decía Sheila, ¿no? Hay cosas, o tú también, hay cosas que a nosotros se nos escapan. Nosotros... En cuanto a conocimiento. Claro, en cuanto a conocimiento, ¿cómo vamos a pensar que esto puede ocurrir, no? Tampoco estoy de acuerdo con que no se haya dado la información rápida, aquí también coincido con ella. Yo creo que en la medida de lo posible, en la medida en que las informaciones se estaban consiguiendo, se han manifestado a la ciudadanía, y también creo, lo ha dicho Moreno Bonilla antes, ¿no? El tema de la ciudadanía, yo creo que ha sido ejemplar cómo se han comportado mayoritariamente los ciudadanos sin saber qué estaba pasando, ¿no? Me parecía sorprendente la templanza con la que se recibía todo esto sin saber de dónde viene, ni cuánto tiempo, ni cuál es el motivo, ¿no? Me parece que la ciudadanía da una vez más ejemplo de cómo podemos afrontar ciertas cosas que son tremendamente complicadas. Y luego creo que el Gobierno está estudiando, ayer lo decía también la vicepresidenta, lo vamos a ver ahora en el Congreso. Sí, en la intervención que yo digo, sí. Claro, aportaba también la cuestión de la complejidad que tiene hacer los informes, ¿no? Ya daba tiempo de 3, 6 meses y 1 año y medio para elaborar esos informes, en tanto que se tengan o se vayan teniendo esas informaciones, entiendo que se irán dando. Enrique. Pues yo creo que ha sido una situación dura y lamentable. Una situación dura y lamentable porque, bueno, un apagón puede ser inesperado. Yo creo que ninguno de los ciudadanos
nos esperábamos que pudiese llegar a una situación de apagón. Pero es verdad que desgraciadamente los datos que vamos conociendo es que el gobierno en los últimos 5 años tuvo hasta 11 avisos de que esta situación podía producirse. Un apagón inesperado por un accidente puede ocurrir. Un apagón porque ocurra algo en una zona determinada o ante una generación concreta de una provincia, de una comunidad o de una entrada de alimentación a nuestro país puede ocurrir. Ahora, un apagón total en una potencia como España durante tantas horas, eso es algo que tiene que haber existido alguna negligencia por alguna de las partes. Y eso está claro que creemos desde el Partido Popular de que alguien aquí nos está contando todo lo que sabe. Hemos comentado que el gobierno se reunió, hombre, faltaría más de que el gobierno con un apagón nacional no se hubiera reunido, era su obligación y su responsabilidad. Pero lo que tenemos que plantearnos, y ya no me preocupa tanto el apagón, que incluso podríamos considerar que es un accidente, consideramos que es más una negligencia, pero que es un accidente, lo que también debe de preocuparnos es la falta de respuesta del gobierno. Aquí se dice que el gobierno ha dado explicaciones. El gobierno primero tardó horas en salir. El presidente no salió a dar explicaciones ni un mensaje a los españoles hasta horas después de que se fuera la luz en los hogares, en los hospitales, en los centros de trabajo españoles. No salió ni dejó que nadie saliese, que eso también es una práctica muy de Pedro Sánchez. Como él quiere ser el primero en salir, no permitió que ninguno de los ministros saliese a dar explicaciones y él solamente quería salir para decir que estaba volviendo la luz. Todo ese tiempo nadie del gobierno dio explicaciones y lo más lamentable es que hasta el día de hoy tampoco nadie ha salido a decir la verdad o las explicaciones que tiene. Porque el gobierno en los primeros días, horas después nos dijo Pedro Sánchez, su ministro, esto no volverá a ocurrir, pero no sabemos aún lo que ha pasado. ¿Cómo pueden decir que no va a volver a ocurrir en la misma frase en el que nos estaban diciendo que no sabían del todo lo que había pasado? Yo creo que el gobierno está dilatando los plazos lo máximo posible. Por eso ayer la intervención que ahora veremos de la vicepresidenta decía que puede tardar hasta meses. Es preocupante que una potencia como España no pueda determinar en días lo que ha ocurrido, o en horas incluso. Venga, bueno, pues ya que hemos hablado tanto de ella, para que no se nos caduque, vamos con esa intervención. Efectivamente, como apuntabais, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Agassen, creo que lo digo bien, ha afirmado que las pérdidas de generación del sistema eléctrico en el apagón del pasado 28 de abril empezaron en Granada, Badajoz y Sevilla. Vamos con estos totales. Creo que es muy buena noticia. Insisto, no hay indicios respecto al operador del sistema que Red Eléctrica haya tenido un ciberataque. El grupo, como decía, ya ha empezado el trabajo con otros operadores y sigue trabajando con ese nivel 2 durante esta semana y seguirá las siguientes semanas. Además, se ha remitido a las palabras de Pedro Sánchez con respecto al calendario de cierre nuclear y ha asegurado que si las empresas consensúan otro calendario de cierre nuclear, el Gobierno lo va a estudiar con rigor. Pero bajo 3 principios muy claros. Garantizar la seguridad a la población. Eso es evidente. Una decisión que también requiere del informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear, organismo competente, que sea económicamente viable para nuestros ciudadanos, para la factura de nuestros consumidores y que contribuya a esa seguridad de suministro. Finalmente, sobre la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, la ministra ha defendido que fue ratificada como consejera por el 98,4% de los accionistas para ser la presidenta de la empresa, donde el Estado tiene una participación del 20%. Efectivamente, como han oído ustedes, yo lo cuento, también lo vuelvo a decir, porque decían las empresas privadas y tal, Red Eléctrica, saben ustedes que el 20% está participado por el Gobierno. Y de hecho la persona responsable viene del Partido Socialista también, ¿no? En cualquier caso, Sheila, a ver, venga. Dime. No, que te pregunto que a lo que decía Enrique, es decir, que han pasado muchas horas, que cómo es posible que en un país tan avanzado como nuestro, una potencia como el nuestro, pueda llegar a ocurrir esto. Es decir, a ver... Yo, a ver, sinceramente también... ¿Tú crees que no hay polémica y se está buscando polémica donde no la hay?
o realmente, o esto que ha ocurrido para ti entiende que bueno, no pasa nada y... A ver, por supuesto... ¿Dónde está ese nivel de responsabilidad de que cuando alguien gobierna tiene que responder ante cualquier eventualidad? Al fin y al cabo, considero que es una cuestión de Estado, por lo que estaba comentando antes Enrique. Obviamente, ¿Pero entonces que coincides con él lo que dice? Un segundo, por favor. Coincido en que obviamente creo que tenemos que estar de acuerdo, y obviamente el propio gobierno lo estará, en que no debe volver a ocurrir, pero en la misma frase, lo que comentaba él, que no sabe cómo casa ambas posturas, al fin y al cabo, aunque los tiempos sean extensos, y lo son, en tanto que la situación es compleja, obviamente una vez se esclarezcan y se sepa de dónde viene, porque ya se han descartado hipótesis, se sabe que no ha sido un ciberataque, se sabe que no ha sido por cantidades, etcétera. Entonces, una vez que se sepa de dónde procede, podemos asegurar, en principio, obviamente, que no va a volver a ocurrir. ¿Cabe una penalización una vez que se sepa de quién es el responsable? ¿De pura responsabilidad? Por supuesto. Yo entenderías que sí, ¿no? Nieves. Bueno, a mí es que me hace relativa gracia porque que el Partido Popular pida explicaciones con tanta rapidez y que además plantee cuestiones que culpabilizan a Pedro Sánchez, su gobierno y demás con esa agilidad cuando venimos de donde venimos con el Partido Popular, me sorprende. Yo creo que hay que ser más rigurosos porque todavía no sabemos nada. O sea, se están estudiando las cuestiones, lo hemos planteado antes en la intervención anterior, estamos planteando, se están buscando cuáles son las razones para que esto haya sucedido. Lo ideal será que no vuelva a suceder, pero no lo sabemos. No sabemos si puede volverse a repetir. La intención, entiendo, que del gobierno será que no se repita y que no hubiese pasado esto, pero ha pasado. Y creo que hay que ser más rigurosos porque la culpa de todo no la puede tener Pedro Sánchez. La realidad que yo veo es que al Partido Socialista, bueno, al gobierno, le está tocando gestionar cuestiones que son inéditas, que no hemos vivido nunca, y las está gestionando. Seguramente el Partido Popular, cuando gobierne, lo hará de otra manera. Es también curioso, porque cuando gobierna falla mucho, pero cuando no gobierna sí que sabe cómo hay que hacer las cosas. Eso lo tenemos todos muy claro, y dan ejemplo, y quieren que siempre, bueno, que las cosas se hagan de otra forma. Podéis interpelar, que es distinto a interrumpir. Venga, sigue, Nieves, perdón. No, que me sorprende, ¿no?, la rapidez con la que se piden explicaciones inmediatas en un problema que es tan complejo, ¿no?, sobre todo cuando venimos de donde venimos, con cuestiones bastante complicadas, ¿no?, que el PP igual no está gestionando de la manera que debiera. Esa es mi opinión. Te pregunto lo mismo, un momentito, Enrique. Yo cuando os pregunto o interrumpo, yo pido disculpas, pero lo hago pensando en el que nos está viendo, Que eso me gustaría que lo tuvierais claro, por favor, es muy importante para mí. Pero una vez que se sepa lo que hay, lo que ha ocurrido o que ha dejado de ocurrir o tal, ¿entiendes que había que depurar responsabilidad y que quien lo haya hecho mal tiene que buscar la de Villadiego y largarse? ¿O dimitir? Pero ¿o no? No lo pienso ahora, lo pienso en todo. Quiero decir, sí. Para mí, una vez que se descubre o se entiende que esta responsabilidad forma parte de un grupo de personas o de una persona o de un campo en concreto, se tienen que depurar. Que tiene que haber un responsable, claro. Y cuando se depuren tiene que dimitir. Pero hay que encontrarlo. Sí, claro. Si es que hay un responsable, bueno, porque claro, nosotros ponemos siempre el foco en la misma persona y ahí está Feijóo intentando que Pedro Sánchez se vaya, por favor. Pero hay que depurar responsabilidades cuando se encuentren. No olviden nunca, Nieves, que es una partida de ajedrez. Enrique, su turno. Y cambiamos de tema, yo creo. No pensamos, lo que pensamos que el gobierno está teniendo mala suerte, pero cuando tiene esa mala suerte es que gestiona peor todavía. Porque todos los problemas que está teniendo el gobierno, muchos de ellos son, al final, mala gestión que acaba teniendo unas consecuencias que sufrimos los españoles y las españolas. En este caso, como he dicho antes, había avisos, no solo avisos de que hablaban de la situación que se podía producir un apagón, es que días antes las eléctricas, los operadores, avisaban al gobierno que las decisiones que Red Eléctrica estaba tomando en cuanto a de dónde eran las fuentes de generación no estaban siendo las correctas, que días antes, incluso horas antes, ya empezaron a presentarse algunas anomalías.
Y es lo que nosotros decimos, que al final podría haber sido un accidente, pero que también puede estar causado por unas malas decisiones que ha tomado el gobierno. Es Pedro Sánchez quien gobierna, son sus ministros quien gobierna, y es más, él ha colonizado todas las empresas públicas o participadas por el Estado, colocando a cargos afines a dedo. En este caso es una exministra socialista sin conocimiento ninguno del tema de energía, la que está gestionando en este caso el mix energético, que puede ser una de las causas que nos hayan llevado a este apagón, como apuntan los expertos. Por lo cual es el gobierno el que tiene que remediarlo. Pero ya que no lo ha remediado, lo que tenía que hacer era solucionarlo rápido. Y me preocupa que volvéis a un poco a apuntar a que no está claro qué es lo que pasó y que puede volver a producirse. Y eso a nosotros, como Grupo Popular, como Partido Popular, nos pone los pelos como escarpia. Pensar que el gobierno todavía no ha sido capaz de tener un diagnóstico. Aunque está claro que aunque no reconocen el diagnóstico, porque Pedro Sánchez hace dos cosas muy bien. La primera es buscar un enemigo, que en este caso intentó, porque además apuntando a un hackeo, que cuando ya los expertos negaron rotundamente que pudiera haber sido un hackeo, el gobierno no lo desmintió de forma tajante hasta el día de ayer con esas declaraciones de la vicepresidenta, porque Pedro Sánchez necesita siempre tener un enemigo, eso fue lo primero, y lo segundo que hace siempre es intentar la confrontación, polarizar a la sociedad. Y el mismo día del apagón ya estaba intentando polarizar entre renovables sí, renovables no, nucleares sí, nucleares no. Nosotros creemos que Pedro Sánchez tiene que poner, Paco, y perdona, lo que sí que vamos a pedir es que, como todos queremos que se diagnostique lo que ha sido, creemos que es un problema que no solo de España, y por eso el presidente Moreno, importante que saquemos conclusiones a nivel europeo, que es alguna auditoría independiente a nivel internacional. Es una de las reclamaciones del Partido Popular. Y la otra, que no desestimemos, que después hablaremos de ello también, ningún tipo de energía, que no hablemos de temas donde nos llevemos al terreno excesivamente ideológico y polarizado, el tema eléctrico, porque lo que debemos de seguir manteniendo son fuentes de energía que nos permitan un mix energético estable y que nos permita que no vuelva a ocurrir el apagón. Pero ante todo queremos que el gobierno nos dé certidumbre. Bien, no sé qué tiempo nos queda. 2:30. Tengo 2 minutos. No lo había incluido, pero me ve igual. Sabéis que al poco tiempo también ocurrió lo del tren y tal. Dame un titular con lo del tren. Lo que pasa con los trenes, que fallaron y tal. Un titular. Renfe, en general. O sea, Renfe. ¿Se puede dar algún parecido con la corrido con electricidad? Que ha habido también ahí gente que no Yo creo que no, simplemente es que hace falta inversión y eso no se está haciendo. Vale, me quedo con eso, hace falta inversión. Nieves. Reforzar en inversión energética. Pero digo, bueno, los trenes también, claro, va relacionado. Claro, para mí ese parón que hubo era difícil de gestionar y se hizo lo que se pudo. Un titular, Enrique. Pues el patrón común es la falta de gestión de un gobierno socialista que no está en los asuntos que le preocupan a los españoles, que no está en nuestras infraestructuras, que está destinado más a sus temas ideológicos y a defenderse de los casos de corrupción que tiene, y un ministerio que hemos visto en lo que estaba más que en los trenes. Ahora hablaremos de eso. Bueno, nos vamos... es que va muy... Es que, en cierta manera, yo le veo cierto paralelismo, ¿no?, con el apagón, con lo del tren, en cierta manera. Pero bueno, nos vamos a ir a publicidad. ¿Os parece bien? Estamos ya aquí media hora. Y entraremos en la segunda parte del programa y abordaremos otro tema, que también es un tema que quizás ya le hemos hablado aquí, pero bueno, tenemos otro invitado, otras opiniones, y en cualquier caso usted decía, pues esto yo aquel día no lo vi, pues hoy lo va a ver. Venga, publicidad y volvemos, no se vayan. Bien, entramos en la segunda parte, continuamos, seguimos, ya saben ustedes, el programa de los jueves, A Fondo Costa del Sol, y los invitados, por si se acaba de incorporar, pero tenemos, hoy contamos con Sheila Jiménez, que nos viene desde Fuengirola, la formación Hacemos Fuengirola, bueno, está Izquierda Unida, Podemos... Más país, bueno, son varias formaciones. Sí. Es que como lo tengo... Bueno, en cualquier caso, también contamos con Nieves Rosales, que es concejala del Ayuntamiento de... Por supuesto, Sheila también lo es concejala del Ayuntamiento de
de Fuengirola, de izquierda, de esta formación, Hacemos Fuengirola, Nieves Rosales, concejala del PSOE de Torremolinos, y Enrique Flores, concejal y portavoz del Ayuntamiento, en este caso del PP, de Marbella. Habíamos hablado ya un poco por encima del tema del apagón. Yo al final también, introducí un elemento que entendía que era muy parecido, lo de lo que ocurrió con el tren, y me quedo con esas palabras que habéis dicho, inversión. Y en el apagón, pues al final del recorrido habrá que depurar, ¿no? Es decir, si un señor gana $500.000 de euros al año, pues una señora o quien sea, yo creo que cuando llega al final, si te has equivocado, pues tiene que pasar al siguiente, ¿no? Eso... Yo es que estoy tan de acuerdo contigo que creo que esto tendríamos que hacerlo, pero todos los partidos políticos. No totalmente, no. Cuando ya se encuentra la responsabilidad, hay que depurarla. ¿Sabes qué ocurre? Te voy a decir, yo, porque tengo la suerte de estar mucho en la calle hablando con los vecinos, y aquellos que me conocen hace muchos años lo saben. Y el vecino al final dice, me da igual cómo se llame el médico, lo que quiero es que me cure el resfriado. Absolutamente. ¿Me entiendes? Entonces, eso ya luego está ya la estrategia, eso ya es otra cuestión, yo ahí no puedo entrar. Pero en cualquier caso, hablamos del apagón, yo he recapitulado un poquito, y ahora vamos a hablar, lo he llamado así, la guerra arancelaria y decreto anti-aranceles, ¿no? El Congreso, y ahora vamos a ver un vídeo a modo de introducción. Aprobó el decreto de anti-aranceles con el apoyo de la mayoría de los partidos, excepto PP y Vox. La medida busca contrarrestar los efectos de los nuevos aranceles impuestos por la Unión Europea, y en este caso, es un párrafo que he sacado de la prensa, que Feijóo ha sido criticado por su postura en contra del decreto, las acusaciones de favorecer a los intereses de Trump, ¿no? Incluso puedo tener luego más información que iremos desarrollando, pero en cualquier caso, a modo de introducción, vamos con lo que se aprobó hace días, porque saben ustedes que esto lo hacemos los jueves, y ya desde el lunes pues empezamos a recopilar información de los temas. El Congreso de Diputados convalidó el decreto ley con medidas para paliar las consecuencias de aranceles anunciados por la administración estadounidense de Donald Trump. Esto a modo de introducción. Votos emitidos 349, votos a favor 176, votos en contra 169, abstenciones 4. En consecuencia, queda convalidado el Real Decreto Ley. De esta forma, el Congreso de los Diputados ha convalidado el decreto ley con medidas para paliar la consecuencia de los aranceles anunciados por la administración estadounidense de Donald Trump, una norma que ha salido adelante con el apoyo de Junts, la abstención de Podemos y el voto en contra de PP y Vox. El decreto ley, que estaba en vigor desde su publicación en abril, contempla las primeras medidas del plan de respuesta del Gobierno a la guerra comercial y supone una primera inyección de liquidez de 7.720 millones de euros mediante avales y créditos principalmente. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha celebrado este resultado. Pues sí, la verdad es que estoy muy contento. Era una votación importante y afortunadamente hemos conseguido los votos como para sacarla adelante, y contento también por las empresas y los trabajadores que van a poder beneficiarse de estas medidas que habíamos puesto sobre la mesa, y ahora ya pensando en el trabajo que nos queda por delante, lamentar que no haya podido ser por unanimidad. Además, este decreto ley también incluye una línea de avales ICO de 5.000 millones hasta el 30 de junio de 2026. Y ya estamos un poco al día de este tema. Sheila, desde la atalaya en la que usted está, esto de los aranceles, el decreto para contrarrestar en cierta manera, porque estos temas los vemos como muy lejanos, ¿no? Pero realmente al final compras algo y viene en un gran contenedor con muchos más del artículo que has comprado, y lo consumimos a diario, ¿no? Es decir, que aunque se vean temas nos afecta directamente en nuestro día a día. Tenemos muchos datos sobre esto, ¿no? Pero vosotros sois concejales de ayuntamiento y tratáis mucho con los vecinos en la calle, a pie de calle, ¿no? Y muchas veces no descarto que algunos vecinos se te acerquen y digan, Sheila, ¿tú qué entiendes de esto, no? ¿Esto de qué va? No sé. A ver, en cualquier caso, tu opinión sobre este tema. Sí, yo creo que tenemos que tener, o por lo menos yo tendría 3 puntos clave. La primera, en tanto que el Congreso de los Diputados se ve claramente cómo el PP le está siguiendo el juego a Vox simplemente por tener la oposición más lamentable, si se me permite decirlo, de la historia en el Gobierno de España,
porque al fin y al cabo ir en contra de esto, se puede entender de que Vox lo haga, porque al fin y al cabo pues son los hijos de Donald Trump básicamente, pero no se entiende. Creo que tenemos que trabajar por los españoles, creo que el decreto, aunque sea paliativo, está bien. Lo que tenemos que buscar, y así creo y considero que lo hacemos, sobre todo desde nuestros ayuntamientos, es buscar la soberanía de España, y con este sentido del voto no se está haciendo, y al fin y al cabo como andaluces tenemos que tener en cuenta de que Andalucía es la comunidad autónoma que más se vería afectada por los aranceles de Trump. Entonces yo creo que... ¿Por qué se vería la más afectada? Dame información. Sería un 7,8% lo que se exporta a Estados Unidos, y creo que serían 3.138.018, o sea, 3.138,18 millones de euros los que se verían perdidos en Andalucía. O sea, creo que estamos hablando de una cantidad grande de dinero, obviamente, y que al fin y al cabo afectaría al sector del campo y afectaría a todos los trabajadores con los que se supone que estos partidos políticos están de lado. Bueno, aquí leyendo, que por supuesto lo conoce Enrique lo que dirá, pero como yo decía que tenía más, porque claro, yo me voy por lo que se publica, ¿no? Y el PP y Vox votaron en contra argumentando, no sé lo que dirá Enrique, argumentando que el plan solo ofrece más deuda y no soluciones estructurales. Nieves. Bueno, yo creo que... Dice que no les llegó a convencer el paquete, como lo habían hecho. Bueno, pero nunca. Bueno, ya, yo nunca te doy la al Partido información. Popular. Antes Enrique ha hablado de ideología, ¿no? Yo creo además que el problema muchas veces que tenemos entre los partidos políticos, y creo que es un error, es que a veces ponemos encima de la mesa ideología en cuestiones que quizás no lo necesitan, sobre todo cuando hablamos de temas tan importantes como este, que es una cosa que afecta mundialmente y a nosotros particularmente. Esta solución que el Gobierno plantea y que por suerte ha salido adelante y que parte del diálogo y que viene a paliar un poco y a proteger a esas empresas que se pueden ver afectadas, a mí me parece tremendamente positivo y tengo ganas de escuchar la postura de Enrique, la verdad. Creo que en estos momentos, igual que en otras leyes, la ideología no hay que ponerla encima de la mesa, porque esto, bajo mi punto de vista, creo que es totalmente beneficioso hacia esas empresas. Pero más allá, creo que el Partido Popular se instaura en esa oposición del no por el no, y ya no hay más. O sea, creo que al final le viene como muy bien que el que gobierne sea Pedro Sánchez, porque de todo tiene la culpa Pedro Sánchez. La oposición que hace el Partido Popular es muy de ruido, pero me gustaría ver realmente propuestas, y también me gustaría ver cómo el Partido Popular se presta al diálogo y se presta a la negociación, porque el Partido Popular va en esa corriente hasta que Vox vira hacia otro lado, y entonces ya todo cambia, porque el Partido Popular no tiene otro tipo de oposición, porque no tiene otro tipo de discurso en estas políticas o en estas leyes que tienen que ver con lo social y que son un beneficio también para nosotros. Antes lo decía Enrique, ¿nos pilla muy lejos o es algo que nos pilla? Paco. Perdona, Paco. No, pero vamos, tenía Enrique la no cabeza. pasa nada, no te preocupes. Lo decía Paco, no, nos pilla muy lejos, en realidad no nos pilla lejos, porque eso Digo nos que pasa. suena como que nos suena pilla como muy lejos, pero realmente eso está aquí, y todo lo que ocurra más allá de nuestra frontera también nos repercute a nosotros de alguna forma, así que creo que no es una cuestión lejana, y me gustaría que se explicasen este tipo de política y este tipo de oposición que se instaura en el no por el no. Te pregunto yo a ti. Ya no el entrevistador, sino ella misma, ¿no? Perfecto. Venga, Enrique, su intervención. Bueno, yo te lo voy a decir ahora, después de mostrar el posicionamiento, ¿no? Yo creo que está claro que todos teníamos en común que la política que está llevando Trump es una política profundamente negativa. Yo creo que no solo para los intereses de España, sino para los propios intereses de Estados Unidos y para los intereses que entre todos los países habíamos establecido, una gran mayoría de países del comercio internacional, y que tenía muchas cosas positivas en el desarrollo también, no solo de nuestra economía, sino también en el desarrollo de otros países que estaban generando prosperidad y progreso gracias al libre comercio que estábamos estableciendo. Sí, estamos todos de acuerdo, y el Partido Popular desde el primer día se puso a disposición del Gobierno para negociar todo aquello que fuera necesario.
salario, y así se ofreció al gobierno. Es más, teníamos la esperanza de que ahora que María Jesús Montero está siendo, ante algunos fracasos continuos que ha tenido, no solo en la negociación, sino en muchas normas que ha intentado sacar adelante, como los presupuestos, y que se le ha apartado de la negociación en muchos asuntos, pues teníamos la esperanza que con un nuevo ministro como el de Economía, con cuerpo, pues esa negociación que se iniciaba entre Juan Bravo y el ministro podía llegar a buen puerto. Pero pasa como siempre. Yo creo que es la máxima del gobierno de Pedro Sánchez, que es que Pedro Sánchez lo que quiere llevar en toda negociación, cuando sienta a un ministro con el Partido Popular a negociar, ya sabe lo que quiere de esa negociación, que es levantarse con el no del Partido Popular. Si el gobierno sentó al Partido Popular para enseñarle un decreto que ya tenía hecho y no permitía que se cambiara ni una coma de ese decreto, eso no es negociación, eso no es acuerdo, eso es imposición. ¿Y sabéis por qué no apoyamos el decreto fundamentalmente? Porque el gobierno socialista, el gobierno con los grupos de izquierda y también con los independentistas, es verdad que ha tenido muchos decretos y ha cogido ya la práctica de los decretos ley. La práctica de que en el decreto ley el Partido Popular no puede opinar, pero tiene que votar a favor sin que nadie le deje opinar. ¿Y sabéis cuál es la otra? La forma en la que crea las ayudas, la forma en la que le enseña el euro a los españoles. Lo que el Partido Popular ha hecho es defender lo que decían los agricultores. Lo que el Partido Popular ha hecho ha sido defender a nuestras empresas y lo que las empresas estaban solicitando. Las empresas no estaban solicitando lo que lleva este decreto. El decreto del gobierno lo que lleva son préstamos y deuda. El gobierno no le da ayudas directas, que era lo que pedían las empresas que se van a ver y se están viendo afectadas por la crisis de comercio con Estados Unidos. Es que las empresas lo que se le da lo tienen que devolver. Lo tienen que devolver igual que han tenido que hacer en muchas de las situaciones difíciles que se han visto. Es decir, que el gobierno no le está dando nada a las empresas. Al revés, le está dando deuda que tienen que asumir las empresas. Pero no solo eso, le está poniendo, fruto de la negociación de los grupos parlamentarios, a los que sí le aceptan introducir modificación al decreto, esas empresas van a tener una serie de obligaciones que muchas de esas empresas, esos 14.000 millones, se lo estamos enseñando a las empresas, pero después no se van a ejecutar. No se van a ejecutar como ya lo vieron las empresas afectadas por la pandemia, que muchas de ellas han tenido dificultades y que no pudieron, incluso han tenido que devolver las ayudas. Está ocurriendo como ocurrió a los afectados por el volcán en la isla de La Palma, donde también han sufrido las mismas consecuencias. O va a pasar con las ayudas lo mismo que está ocurriendo con las ayudas de Valencia, que nunca llegan. Pedro Sánchez promete, enseña el euro, pero el euro sale del bolsillo de las propias empresas, que son las que tienen que devolverle. Ese ha sido el no del Partido Popular. Bien. Desde el primer día abierto a la negociación, pero teníamos claro que cuando se avanzaba en la negociación, lo que se quería levantar, no sus ministros, porque yo creo que los ministros son unos mandados de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez lo que busca siempre es el no del Partido Popular. Y el Partido Popular no le va a regalar el voto, porque las medidas que van ahí son claramente insuficientes. Bien, Enrique, perfecto. Vais a contestar, porque pero yo quiero introducir un elemento más que no va a ser, no te va a impedir para nada que tú puedas lanzar a tu argumento como he lanzado el suyo. Y es que quizás si esto pensáis que puede apaciguar, porque como sabéis que esto, como en esto de la globalización, es un efecto dominó, ¿no? Sheila, Nieves, Enrique, entiende que es así, ¿no? Entonces, ¿pensáis que el acuerdo anunciado entre la reducción de aranceles entre Estados Unidos y China en un periodo inicial de 90 días, ya sabéis que, bueno, ¿qué pasan? Las cantidades quizás sea, bueno, es muy importante, por supuesto. Estados Unidos recortará aranceles implementando las importaciones procedentes de China hasta el 30% del actual 145%, mientras que China recortará las tarifas aplicadas a las importaciones de Estados Unidos al 10% frente al actual del 125%. Independientemente de tu argumentario para contestarle ahora, Nieves, pero a modo global, ¿no? ¿Pensáis que este enfriamiento, este principio de acuerdo, es decir, vamos, como decimos en Málaga, vamos a llevarnos bien, pensáis que puede aliviar un poco el panorama a nivel mundial? Pero vamos con la información.
Estados Unidos y China han anunciado este lunes una sustancial reducción de los aranceles aplicados mutuamente durante un periodo inicial de 90 días después de las conversaciones mantenidas en Suiza durante el fin de semana para resolver sus diferencias comerciales. De este modo, a partir del día 14 de mayo y durante un periodo inicial de 90 días, Estados Unidos recortará el arancel implementado a las importaciones chinas hasta el 30% desde el actual 145%, mientras que China recortará las tarifas aplicadas a las importaciones estadounidenses al 10% frente al actual 125%. Asimismo, Pekín y Washington establecerán un mecanismo para continuar las conversaciones sobre las relaciones económicas y comerciales. Estas conversaciones podrán celebrarse alternativamente en China y en Estados Unidos o en un tercer país, previo acuerdo de las partes. Además, según sea necesario, ambas partes podrán celebrar consultas de trabajo sobre cuestiones económicas y comerciales pertinentes. Lo que les decía, y bueno, la información la conté yo un poco por encima, pero mejor que introducir este VTR, trabajo de informativos, independientemente de vuestra contestación que tengáis prevista con él, ¿no?, por la intervención que él ha tenido. Pero yo introduzco un elemento nuevo. ¿Pensáis que esto puede favorecer, puede relajar, tranquilizar el panorama? No sé si realmente lo puede relajar o no. Yo creo que la estrategia de Trump es morir matando realmente, porque creo que todos somos conocedores de que China geopolíticamente le está comiendo un poco la tostada y al fin y al cabo Europa está en medio y es la patita de Estados Unidos, o lo ha sido hasta ahora. Entonces creo que si no se llega a relajar, la Unión Europea tiene que ser contundente y tenemos que buscar y luchar, obviamente, por nuestra soberanía. O sea, nosotros no podemos ir... ¿Pero no piensas que eso nos puede afectar o puede, en modo positivo, el que ellos, porque fueron ellos quienes empezaron todo esto? Bueno, empezó Trump. Continúa, perdona. Sí, o sea, al fin y al cabo creo que Europa tiene que buscar su independencia en ese sentido. Obviamente tenemos que, o sea, el comercio internacional va a seguir existiendo, eso es imposible, o sea, es imposible negarlo, pero tiene que ir desde una relación de cordialidad y de igualdad y no por imposición de los Estados Unidos, que es a lo que nos estamos enfrentando y nos llevamos enfrentando ya muchos meses, si no años. Entonces yo creo que primero tenemos que ver eso. Y eso, que al fin y al cabo la solución debe ser estructural. Y ahora, si antes estaban los aranceles a un 10%, si no me equivoco, que ahora se quieren subir al 20%, por ejemplo en España, lo que tenemos que decir es que no debe haber aranceles. O sea, la correlación de fuerzas no puede ser tal para que el comercio español y la exportación española se vea mermada o se vea los trabajadores afectados por ello. Simplemente eso. Nieves. Bueno, a mí es que, pues mira, hay una cosa con la que estaba de acuerdo con Enrique cuando él hablaba de Trump. Me parece tremendamente peligroso este hombre, no solamente en lo que tiene que ver hacia nosotros, sino también hacia el propio Estados Unidos, ¿no? Y creo que también Europa tiene que tomar posicionamiento, Europa tiene que hacerse fuerte, porque ahora mismo estamos como viendo un partido de tenis, ¿no? Y estamos intentando paliar lo que a nosotros se nos puede venir encima o lo que se nos viene encima. Cuando Enrique planteaba su intervención antes, hay cosas que a mí me siguen llamando mucho la atención y me alegro que hoy lo estemos hablando, ¿no? Porque Enrique ha dicho ayudas que no se van a ejecutar, pero es que eso es una especulación igual. O sea, nosotros todavía no sabemos, desde el Partido Popular no saben o no sabéis si esas ayudas finalmente se llevarán a cabo o no. Especulamos con que esas ayudas no se van a llevar a cabo. Hablamos del volcán, de la pandemia, hablamos de Valencia, y hablar de Valencia yo creo que igual no procede. Porque claro, pedimos explicaciones, pedimos gestiones, mejor gestión ante estas situaciones que tú me planteas, pero cuando hablamos de Valencia, ¿dónde está la depuración de las responsabilidades? Pedimos muchas explicaciones, pero seguimos en las mismas con el tema de Valencia. Entonces, no puede valer para el Partido Popular una cosa y para el Gobierno no. También tú me decías, o nos decías, que esto no respondía a las necesidades que manifiestan las empresas, pero el ministro literalmente decía que responde a las necesidades de las empresas y que a partir del diálogo y la unidad de acción se plantea un plan que es dinámico. Dinámico, es decir, que va a venir cambiando en función de las necesidades que esas empresas tengan. Yo es que no le veo
ese no del Partido Popular. Y efectivamente, tú lo has dicho también, ¿no? El texto se había negociado y hay un momento en el que el Partido Popular se baja de esas negociaciones. Yo no tengo claro que esa bajada del Partido Popular de esas negociaciones tenga que ver con que no se les deje opinar. Perdóname, Enrique, no puedo estar de acuerdo y cada uno tiene que defender su postura. Sí, por supuesto, no se le tiene que pedir permiso. El tema, bueno, pues las negociaciones que están ultimando ahora, yo que lleguen a acuerdo me parecerá positivo si todo sirve para pacificar una situación, para calmar la situación y al final, como bien se ha comentado, pues Europa un poco nos vemos encajados entre muchas veces en unos movimientos internacionales en el que hacer muchas veces de moderador hace que paguemos las consecuencias por todos los lados. Y en este caso yo creo que lo importante sería eso, la respuesta europea es fundamental. También desde el Partido Popular venimos apostando por eso desde un primer momento, que la reacción tenía que ser europea. También nos alegró que por parte de la Comisión desde primera hora tuvieran la contundencia importante y yo creo que esto tenemos que decirlo también, ¿no? Yo creo que es un tercer aviso que nos ha dado la última década de que Europa tiene que empezar también a mirar, sin renunciar al comercio internacional, a tener la soberanía en muchos ámbitos. La soberanía de que tengamos una industria que pueda hacer frente, que tengamos un mercado sólido al que en caso de problemáticas como la que ahora nos plantea Estados Unidos, pudiéramos nosotros colocar el producto europeo y hacer mercado por lo menos interior. Somos uno de los mercados, por no decir el mercado más importante del mundo, de las principales potencias y donde se puede colocar. Esa es una de ellas. También la soberanía, bueno, pues energética, que es lo que gran parte va a tirar nuestra energía, y por eso tenemos que tener muchas fuentes diversificadas que nos permitan hacerlo. Y sobre, bueno, el Partido Popular, he dicho las ayudas directas, que es un ejemplo. Es decir, cuando el Partido Popular se baja de la negociación es porque llega un punto dentro de todo reuniones, opinar. Si opinar, yo creo que siempre nos dejan opinar. Lo que vale es que siempre nos dicen que nuestra opinión no sirve para nada y nunca se nos permite modificar ninguno de los decretos ni hacer ninguna aportación. Decirla en las reuniones podemos, pero cuando hay que cambiar alguna de las letras o alguna de las medidas para mejorarlas, yo no me creo que de un paquete de medidas como el que presentó el Partido Popular, con más de 30 medidas, no hubiera ninguna que se pudiera introducir en el decreto. He hablado de ayudas directas, que creemos que es la fórmula, pero también hablamos de las bajadas de impuestos. Hablamos de que hay una crisis desde hace algunos años y que ahora se va a ver empeorada de inflación. Hablamos de retocar el IRPF a esa inflación, de revisarle los impuestos y deducciones sociales a aquellos sectores más afectados. Es decir, hablábamos de esas medidas, que desgraciadamente nuevamente el Partido Socialista y Pedro Sánchez han considerado que esas medidas no se tienen que incluir en el decreto. Pues lo han considerado, pero el Partido Popular entonces, si en ese decreto no se identifica porque no hay ninguna medida, no puede hacer otra cosa que plantear una alternativa y decir que no está de acuerdo. Es lo que hemos hecho. De todas formas, también hay que decirlo, como siempre, los votos del Partido Popular por esa mayoría que existe ahora mismo en el Congreso no eran necesarios, y así en todo momento el Gobierno lo sabía, el Gobierno lo expuso y el Partido Popular era consciente de ello, por lo cual no es nuestro decreto, no se han tomado nuestras aportaciones, por lo cual no quedaba otra cosa que el voto en contra. Algo más sobre esto, porque quiero cambiar de tema. Bien, cambiamos de tema y ahora yo creo que sí nos vamos a despertar un poco. No quería hablar, no sé el tiempo que nos queda, compañeros, me indicáis un poco el tiempo. 6 minutos, bueno, arranco con él, luego a vuelta de publicidad pues continuamos, ¿no? Y así nos pegamos un respiro. El siguiente tema del que quiero hablar, pues lo he llamado filtración de mensajes de WhatsApp de Pedro Sánchez. Se han publicado mensajes privados entre Sánchez y Ábalos revelando tensiones internas en el PSOE. Esta información también la tienen ellos, ¿eh? Bueno, yo creo que la tiene todo el mundo. Pasa que estoy recapitulando. El Gobierno ha anunciado que tomará acciones legales contra la filtración, y la oposición, por eso decía yo la partida de ajedrez, ha aprovechado la polémica para cuestionar la transparencia del Ejecutivo. Tenemos una información que, bueno, que es un vídeo VTR que llamamos nosotros a modo de introducción.
La publicación de unos WhatsApps entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el exministro José Luis Ábalos ha protagonizado el debate político de la jornada. Las conversaciones que desvelarían que el líder del PSOE encargó a su mano derecha terminar con las críticas internas han sido usadas como arma por el PP contra el Gobierno, mientras los socialistas han defendido a Sánchez de lo que consideran una campaña infame contra su persona. El PP considera que esta publicación denota la estrecha relación de Sánchez con uno de los capos de la mayor trama de corrupción del país. Unos WhatsApps que denotan claramente varias cosas. Lo primero es la estrecha relación que tenía Pedro Sánchez con uno de los capos de la mayor trama de corrupción de los últimos años en nuestro país. Además, desde la formación política han asegurado que dichos mensajes suponen el verdadero retrato robot del presidente del Gobierno. De un Pedro Sánchez como es, autoritario, sin escrúpulos, con una sed de venganza brutal, tanto dentro como fuera del Partido Socialista. Por su parte, el PSOE ha cargado contra los populares, que considera no tienen proyecto político. En realidad tienen una cosa. Su único proyecto político consiste en sistemáticamente pedir elecciones. Desde el 23 de julio es lo único que les vale, porque son incapaces de asumir que el poder no lo tienen ellos, que el poder lo tiene un socialista, que es Pedro Sánchez, y que no van a poder con él. Respecto a la publicación de los WhatsApps entre Sánchez y Ábalos, el partido ha tachado de muy grave la filtración y han pedido su investigación. Me parece muy grave que se publiquen comunicaciones privadas del presidente del Gobierno, me parece muy grave. Me gustaría saber si alguien va a investigar esta filtración como se han investigado otras. El líder del PSOE madrileño ha señalado que a pesar de toda esta campaña de bulos, de fango de la ultraderecha y de la derecha de este país, este Gobierno va a seguir avanzando. Bien, ya han visto ustedes que con los temas vamos increciendo, ¿no? Que diría aquel, ¿no? Lo que ocurre es que no me va a dar tiempo a daros la palabra porque me ha dicho mi compañero que no tenemos que ir directamente a publicidad. A ver, esto lo ha publicado El Mundo, ¿no? Vamos, que no es que estemos aquí, cuidado. Entonces, una vez que ya lo publica un medio, ya deja de ser algo privado, ¿no? Te digo, para que los demás podamos manejar esta información y lo utilicemos como temas de, bueno, pues de tertulia, debate, al fin y al cabo, es la actualidad. Y la verdad es que esto también ha generado que en la última sesión de control del Gobierno, pues, se montara una fiesta muy particular, ¿no? Que yo a veces no sé si habría que... Yo creo, pero esto es una opinión muy personal y me pongo en la piel de muchos vecinos. Yo creo que más de un político tenía que leer el libro del contrato social de Rousseau. ¿Acordáis de ese gran libro? Y sí, que para ser político o para dedicarte a esto, primero hubiera como una especie de escuela, ¿no? En el sentido de que al final la gente lo que quiere son soluciones, ¿no? Y luego está, claro, los movimientos de las partidas de ajedrez, ¿no? Estoy haciendo un poco de tiempo para irnos a publicidad. Ya habéis visto el arranque, vamos a publicidad, volvemos y ahora, porque tengo dos intervenciones más, que os puedo mostrar a ustedes y a ustedes que nos están siguiendo a través de la pantalla. Venga, nos vamos a publicidad y ahora volvemos y arrancamos con ese tema, los vídeos de los mensajes de WhatsApp, que los he llamado yo. Ahora volvemos. Entramos en la tercera y última parte del programa y antes de irnos a la publicidad, empezamos ya, de hecho ya hemos tenido una información sobre, bueno, yo le he llamado los filtración de mensajes de WhatsApp de Pedro Sánchez. Han visto ustedes la información y las opiniones de, bueno, de las distintas líderes de, bueno, algunos de ellos, ¿no? De las distintas fuerzas políticas. Esto, como yo decía, saben ustedes que lo ha publicado el periódico El Mundo y, bueno, revelan comentarios que algunos califican de despectivos hacia miembros del PSOE y del Gobierno en coalición. ¿Qué quieres que te plantee? Yo es que tengo pocas opiniones al respecto. ¿Sí? ¿Sobre este tema sí? ¿Entiendes que es una cosa normal? No, pero... A ver, venga, te quiero oír en cualquier caso. Vale, a ver, yo es que considero, en primer lugar, sinceramente, viendo la sesión plenaria de ayer... ¿Que eso lo vamos a ver ahora? Sí. Bueno, es que me parece una vergüenza, o sea, creo que
A los políticos y a la política en general le ha venido muy mal el tema de las redes sociales. Creo que lo diga una chica de 25 años es raro, pero es una vergüenza. O sea, creo que al fin y al cabo se está haciendo el juego político de desgaste hacia, sobre todo, la persona de Pedro Sánchez. Pero son estrategias. Son estrategias, por supuesto. Y en esas llevan 7 años. Pero bueno, sin entrar en ese tema, creo que... Tú empatizas con los tuyos. ¿Cómo hablarían de esto? O sea, yo no estoy empatizando ni muchísimo menos. Simplemente creo que al fin y al cabo, quien esté en política... creo que sabe más o menos cómo funciona la cosa. Creo que mientras el presidente del gobierno haga su trabajo, si lo hace bien, por supuesto, y si no, pues tal, y que al fin y al cabo no tiene relación con el caso Koldo, porque ya lo ha dicho el Tribunal Supremo el lunes. Entonces creo que estamos haciendo aquí una bola de chismes, como bien comentó Rufián, por ejemplo, innecesaria, y que no estamos hablando de las cosas del comer. Dije al principio que casi se metía un poquito en el periodismo amarillo, ¿no? Casi, bajo mi opinión. Casi un poquito. Pero tú entiendes, Sheila, que esto no le puede tener consecuencias electorales al Partido Popular, al PSOE, perdón. Sí, debe tenerlas, que los tengan, porque al fin y al cabo, como bien has comentado, ahora es una información pública, ¿no? Entonces, si se ve relevante y si se investiga y hay algo que realmente ya no solo afecte personalmente al presidente o a el otro, que sea realmente de peso, pues por supuesto, pero siendo mensaje, a mí es que me da completamente igual. Yo creo que no tenemos que estar hablando en el Congreso de los Diputados quién se dice una cosa llamando pájaro a una o llamando no sé qué a otro, y después en la otra bancada, que esto no es solo una crítica para los del PP y Vox, que también es una crítica para los del PSOE y los nuestros propios, ¿no? Porque también estaban hablando de lo del Congreso y lo de los puestecitos. O sea, yo creo que tenemos que tener un poco más de vergüenza propia y que tenemos que hablar de las cosas del comer, y esto no se puede permitir en una sesión ¿Tú este tema no lo hubieras traído al programa? Yo no lo hubiera traído. ¿No? Entiendo que se traiga porque al fin y al cabo de lo que habla la gente, y como bien has dicho, este programa es para que la gente vea las opiniones que tenemos. Y esta es la mía, sinceramente. No sé cuál será la opinión de mi partido, ni me interesa. Así que aquí te desmarca. Sí. Nieves. Está bien desmarcarse de vez en cuando. Yo hay cosas con las que coincido con Sheila, ¿no? Yo creo que a mí me hubiese gustado mucho más ver ayer en el Congreso otro tipo de debate. No me interesa. Me estáis adelantando el tema, está pasando como con la ministra, que cuando lo ponga... Pero no, por favor, sigue tu intervención. Si es que hago los programas así, no pasa nada. Venga, claro, bueno, además nos da pie, ¿no? Porque sí, al final todos estamos en la actualidad y todos vemos lo mismo, ¿no? Me hubiese gustado ver otro tipo de intervenciones en el Congreso, no estas. Al final lo que se hace es mucho ruido, estamos rozando la prensa amarilla, como tú has dicho, y son cuestiones que para mí tienen poco peso dentro de lo que se debe debatir en un Congreso, pero dentro de que tienen poco peso me parece realmente importante, o sea, es decir, creo que han pedido una investigación con sentido. Me parece que es necesaria esa investigación, porque igual que no le veo peso político, me parece grave que este tipo de cuestiones se filtren, porque al final no dejan de ser cuestiones personales, que no es un delito, pero bueno, vulnera cierto la intimidad, ¿no?, de las personas, y Pedro Sánchez es presidente del gobierno, pero también es persona. Y al final me parece que en las estrategias, tú lo decías antes, esto es estrategia, juego de ajedrez, es una estrategia, pero a mí no me vale todo para las estrategias políticas. En el momento en que vale todo, a mí la política deja de interesarme. Creo que una estrategia tiene que venir desde una postura mucho más honesta. Y ahora, pues mira, se nos ha ido Pepe Mújica, me parece una pérdida importante, y él hablaba mucho sobre esto, la honradez dentro de la política, a mí me parece fundamental, y no saltemos de unas cuestiones a otras. Estamos hablando del tema de la filtración de los mensajes, que puede ser un tema que no llame mucho al debate, quizás, no lo sé. Sí, pero bueno, pero también puede ser un punto de partida para que seamos más educados. Ojalá. Porque las redes sociales, a ver, tienes libertad. Si tienes libertad, eres más responsable. Relativamente. A ver, si eres libre y responsable, tú tienes la libertad de poder conducir, pero si conduces, tienes la responsabilidad de conducir bien. Bueno, sigue. Es verdad que la libertad implica una responsabilidad, eso va implícito en el concepto, pero no todo el mundo ejerce esa responsabilidad. Por eso te decía que quizás sea educación.
Quizás sea una cuestión de educación, pero yo vuelvo un poco a lo mismo. Cuando esto ocurre hacia el PSOE, al Partido Popular le viene genial porque así los dardos de la diana ya tenemos a dónde dirigirlos, pero oposición constructiva, poca. Pero luego esto, cuando pasa en otros campos, el Partido Popular no dice nada ni se le espera. Entonces, yo lo que vi ayer en el Congreso me pareció totalmente... Ahora lo voy a poner. Vale. Dirán ustedes, ¿qué pasó? Porque puede que haya muchos de ustedes que no tuvo... Que por eso yo, cuando preparo este programa, y perdona, vas ahora, Enrique, lo hago con esa idea, y hay personas que tenemos una audiencia, la verdad que gracias, muy buena, pero bueno, pues que va la semana a semana y el jueves pues se hace una paradita aquí con nosotros, ¿no? Pues yo intento coger la cesta y sacando esos temas, ¿verdad? Que algunos son recurrentes, pero que todavía siguen ahí en las rotativos, ¿no? ¿Acabaste, Enrique? Bueno, yo creo que lo del tema de, por no entrar en el Congreso, que entraremos luego, yo creo que lo del tema de los mensajes donde se quiera. De WhatsApp es un trabajo periodístico que yo considero que además está siendo algo, permitirme, anecdótico en estos momentos, pero que no hay que olvidar de dónde vienen los mensajes de WhatsApp y por qué los mensajes de WhatsApp están encima de la mesa. Y todo viene a raíz de una investigación judicial que se está efectuando al que era el número 2 de Pedro Sánchez, el número 2 en el partido y su hombre fuerte en el gobierno, en el Ministerio de Fomento, con una gran responsabilidad y que tiene detrás un importante caso de corrupción que se lleva investigando durante meses y que precisamente ayer también este exministro y exsecretario general del Partido Socialista decía que algunos de esos WhatsApp habían sido con su consentimiento. Pero aunque ahora mismo es algo anecdótico, no olvidemos que el gobierno ahora mismo socialista y con Pedro Sánchez a la cabeza, porque además Pedro Sánchez es el denominador común de todas las cuestiones de corrupción que ahora mismo se están analizando, tanto familiares como de equipo, como de ministerio, y él acaba siendo el denominador común, como digo, pero no deja de verse ahí dos cuestiones en los mensajes de WhatsApp que sí deberían de ser analizadas por la justicia, que una de ellas es el tema del rescate de Air Europa. Se ve claramente cómo él tiene conversaciones con Ábalos sobre el rescate de Air Europa, se ve cómo Ábalos tiene a su vez conversaciones con otros ministros sobre el rescate para acelerar el rescate de Air Europa, y lo más preocupante es que precisamente ese mismo rescate es el que la justicia analizó, miró, porque la mujer del presidente, que está siendo investigada por otras causas de corrupción, estaba también acelerando ese rescate. Por lo cual, aunque esos WhatsApp son anecdóticos, nos están demostrando que sí que hay algunas cuestiones comunes en estos casos de corrupción. Y también en esos WhatsApp, aparte de cómo se denominen entre ellos, los chascarrillos que pueda haber entre compañeros, que por eso digo que es algo anecdótico, que cualquiera que nos coja en el WhatsApp, tenemos un chiste con un amigo, con un compañero, o sea, eso puede ser. Pero también se ven otras cosas como que Ábalos y Sánchez hablaban para, a través de tránsfugas en comunidades autónomas, quitarle los gobiernos al Partido Popular. Estas son las cuestiones más importante. Entonces es verdad que estamos hablando de algo anecdótico, pero que no deja de ser, al final se está viendo también una forma de comportarse el presidente, porque un presidente que trata así a sus ministros y a sus compañeros, ¿cómo no tratará a los demás? Y me sorprende también cuando hablamos, claro, que el WhatsApp y todas estas comunicaciones son privadas y yo creo que ahí además se debe de proteger la intimidad que pueden tener estas personas y que se debe velar, pero es verdad que también lo que está demostrando es la forma que tiene el presidente, cómo intentó hacer un control autoritario de sus propios presidentes autonómicos, cómo se comportaba con compañeros de partido como Susana Díaz, que era una presidenta autonómica, la líder de la federación más importante que tiene el Partido Socialista, y la forma en la que él utilizó y las armas que utilizaba. Nos estamos dando cuenta que su manera de control no es solo contra la oposición, no es solo contra, sino también interna, que es una forma de ser. Vais a tener más oportunidad porque todavía no voy a poner el vídeo del pleno del Congreso, pero sí una intervención de Pedro Sánchez, que criticó que el PP se regodee tras la publicación de sus conversaciones con el ministro José Luis Ábalos. Y ha venido a decir que esta filtración es
delito. El líder del PP, Núñez Feijóo, le ha acusado de tener miedo a su ex número 2 y le ha pedido una vez más que adelante las elecciones generales. Y luego les pongo un poquito de lo que ocurrió en el Pleno de estos días. Vamos con esta información. ¿Qué escandalera montaron ustedes con una filtración absolutamente inexistente? ¿Y cómo se regodean con una filtración esta sí, que es un delito? Ustedes lo que pretenden es ganar por agotamiento, pero ya le digo yo que van a perder en 2027 por aburrimiento. Por aburrimiento, señoría. Esto llevan 7 años. Llevan ustedes 7 años con la misma estrategia. Tanto esfuerzo en borrar el móvil del fiscal general del Estado y lo que también había que haber borrado era el móvil del señor Ábalos. Y ahora culpan a los periodistas, a los jueces, a los socialistas que le contradicen. Se ha atrevido incluso a difamar a la Guardia Civil y a la UCO. Mire, dicen que quedan más cosas por salir. Ustedes sabrán. Ustedes y los que están más arriba. Haga el favor, se lo pido por favor, señor. Váyase, convoque elecciones. Algo de bochorno le va a ahorrar a los españoles. Váyase, convoque elecciones. Algo de bochorno le va a ahorrar a los españoles. Siga echando de menos al señor Ábalos. Nadie le echará de menos a usted. Muchas gracias. Bueno, esto es un adelanto de lo que vamos a ver un poquito más adelante. Dame un titular, dime algo de lo que has visto ahora mismo. ¿Crees que es más de lo mismo? Sí. ¿De lo que estabais hablando antes? Sí, es que no sabría darte un titular. Bochorno, sí. ¿cómo lo calificas? Sí, para mí es pereza. Yo es que creo que para hablar Pero de esta bochorno... intervención también ha hablado tu presidente. Sí, sí, bueno, sí. de todos los españoles. Pero el titular que tú has pedido... Bueno, no, digo por... Ah, en general. Sí. A ver, yo pongo este vídeo y una vez que tú lo ves, ¿qué dices? A mí lo primero que me ha surgido cuando he terminado de ver la intervención del presidente es que, del presidente del Partido Popular, que para hablar de bochorno hay que estar muy legitimado, porque hablar de bochorno con todo lo que el Partido Popular tiene también en su espalda, me parece, bueno, que ¿dónde está la ética de Feijóo? Sería mi pregunta después de ver la intervención del Partido Popular. Después de ver esto, venga, voy a poner el otro vídeo ya. Después de ver esto, ¿tú qué dices? Yo digo que la parálisis que tiene el gobierno, la polarización que el gobierno hace, que el Congreso de los Diputados se enzarce en cuestiones como esta y no resuelva el problema de los españoles, por eso hay que convocar elecciones cuanto antes. Bien, vamos con otro vídeo que es un poco lo que decía Sheila, que yo creo no haberme equivocado, Sheila, lo mismo no, lo que yo he recogido lo mismo no es lo mismo que habéis hecho vosotros alusión, yo creo que sí, pero bueno, vamos con, yo lo he llamado polémica pleno WhatsApp, vamos. Los insultos y reproches siguen capitaneando los plenos del Congreso. La verdad es que usted manipulando no tiene precio. Permanentemente está navegando en el barro, en la mentira. Las caras, señores del gobierno, las caras les delatan que el señor Feijóo está buscando gente solvente, gente coherente, gente con criterio para su nueva dirección. Respétese. Esta vez a raíz de las conversaciones entre el presidente del gobierno y el exministro José Luis Ábalos. ¿Y cómo se regodean con una filtración esta sí, que es un delito? Arremete contra la política de los populares. Ustedes lo que pretenden es ganar por agotamiento, pero ya le digo yo que van a perder en 2027 por aburrimiento. Pero a Feijóo esperar hasta 2027 le parece mucho. Convoque elecciones. Algo de bochorno le va a ahorrar a los españoles. Váyase. Quien sí tiende la mano es Gabriel Rufián. ¿Qué más les tiene que hacer la derecha y la ultraderecha y la derecha catalana de este país para que reaccionen? Y hablando de mensajes, el portavoz de Esquerra Republicana quiere saber los que se intercambiaban. Entre Ayuso y Fran de la Jungla. No, pero más serio. Entre Feijóo y Mazón. Pero el PP prefiere fijarse en la conversación con Ábalos. Nos sentimos equipo. Tú eres nuestro tronco. Vaya peloteo. En el gobierno quieren zanjar el tema y se refieren a esta filtración como una violación de la intimidad. Bueno, pues esto era esta semana el control del gobierno, la sesión de control del gobierno y bueno, era un poco este vídeo, sí, era el que os referíais, ¿verdad? Sí. Ajá.
Y claro, entendéis que no es la mejor imagen que pueden dar los políticos españoles, ¿no, Sheila? No, desde luego que no. O sea, creo que al final... Pero ¿no entiendes que también esto forma parte de una partida de ajedrez donde, bueno, quizás, por lo que yo he oído de ti, eres de las que dice no todo vale, ¿no? No todo vale y que tenemos que saber, o tienen que saber en este caso ellos, dónde estamos. O sea, estamos hablando de que, a ver, al fin y al cabo España no es Pedro Sánchez y España no es la oposición, sino que somos todas y tenéis un patio de colegio en el Congreso de los Diputados, creo que también es uno de los motivos principales por el cual hay tanta abstención y hay tanto desencanto con la política por cosas como esta. Por supuesto. O sea, como ya he comentado antes, me parece vergonzoso. Pero bueno, por contestar un poco también a lo que estaba comentando antes Enrique, que ya lo he dicho yo antes, es que es especular por especular, porque si el Tribunal Supremo ya ha dicho que no hay indicios de madre mía, disculpad, Una vocal cerrada, no te preocupes, es difícil. Con el tema y que no se han encontrado mensajes posteriores a 2020, creo que también, y por eso tampoco no todo vale, el papel que tiene que tener por responsabilidad propia y política el Partido Popular es, dicho mal y pronto, callarse la boca un poquito, me refiero. Y enlazo con lo que estaba diciendo antes. Al final, la imagen que se le está dando a la ciudadanía, la imagen que se le está dando a los jóvenes de hoy en día es que, primero, no hay que confiar en las instituciones, segundo, que los que trabajan en el Tribunal Supremo no sirve de absolutamente nada, porque todo lo que diga se va a decir todo lo contrario directamente y se va a anteponer el pensamiento propio, aunque haya evidencias de que es mentira. Entonces yo creo que tenemos que empezar a hablar de eso. Y también, bueno, decir que, como bien comentaba el señor Rufián en su intervención, que ya me gustaría a mí ver también los chats, ya no con Ayuso y Fran de la Jungla, Ayuso y su marido y el tema del piso, o de Mazón y de Feijóo, porque vamos, Chelita, como para que estemos aquí, que eso sí, son cosas importantes, y eso sí, que es reírse en la cara de todos los españoles, de los madrileños y de los valencianos, y no estar con estas cosas. Pero a ti, por ejemplo, ¿te parece, perdonadme, reírse? Sí. O sea, pues acabas de citar, por ejemplo, una filtración que hizo una autoridad que tenía que guardar la información. ¿Te parece reírte? O sea, ¿te parece reírte? Tú dices el Supremo de, creo que de estos asuntos que ahora mismo están y de estos mensajes, yo creo que el Supremo no ha dicho nada, habría dicho con las pruebas y con los expedientes que había hasta el momento. Pero estos mensajes, pero no de estos WhatsApp. Estos WhatsApp están revelando información que, según veo en las informaciones del Mundo, ni siquiera la propia policía, la Guardia Civil, han terminado, por lo visto en los informes. Yo ya hacía informaciones de que quedaban todavía informaciones al respecto de estos WhatsApp que quedaban por tramitarse y por gestionarse, y ni que siquiera habían procedido a la lectura de todo según aparecían en las informaciones periodísticas. O sea, ¿a ti te parece de risa eso? ¿Te parece que nos saltemos la confidencialidad, se la salte el Ministerio Público, pero ahora nos encontremos con un presidente del gobierno que tiene tantas causas pendientes? No ¿Te parece que el hermano, la mujer, Ábalos, Koldo, el fiscal general del Estado, el Ministerio de Presidencia, que también por la contratación de una asesora para cuestiones personales de la mujer del presidente? Bien, yo creo que ninguna de estas son como para reírnos. Creo que mucho tiene a la espalda el Partido Socialista y que el Supremo no ha descartado ninguna de las cuestiones. Por alusión, todas están en vía judicial. Venga, contéstale tú. Sí, o sea, porque luego retomamos el turno, es decir, que vais a hablar dos veces todos. Vale, me parece estupendo. Yo creo que con lo que hay alrededor del presidente está claro de que se está intentando buscar la misma cosa. Y creo, un segundo por favor, y creo que todos los ladrones se piensan que son de su condición, hablando por supuesto del Partido Popular, porque, a ver, con Begoña Gómez todavía no hay literalmente, prácticamente nada. ¿Te parece poco un software, utilizar la administración de la Moncloa para temas personales, utilizar una secretaria de la Moncloa para temas personales, mediar en el rescate de una compañía como Air Europa? Es decir, todo eso que nos parece nada. Sí. A mí me preocupa, es decir, yo entiendo que los compañeros...
Deja que te conteste el ella, venga, Partido contéstale porque Socialista lo apoya, le está dando más argumentos y va a tener más que contestarte. Yo no tengo seguidismo, o sea, yo quiero que obviamente se investiguen las causas y si esa mujer tiene que estar entre rejas, que esté entre rejas, como lo tiene que estar Mazón y como lo tiene que estar Ayuso. Al igual que, por ejemplo, justo en la sala de espera estaba viendo que la Fiscalía ha dicho que se tiene que archivar el caso del hermano de Pedro Sánchez. Entonces, vamos a ver si nos aclaramos también un poco, porque estamos aquí, si esa mujer no está en la cárcel, no es por ser la mujer de Pedro Sánchez, ni muchísimo menos, es porque no hay nada, porque esa denuncia viene de manos limpias, que es un chiringuito de Vox, al que no le gustan los chiringuitos, por cierto, hay que decirlo. Entonces, yo creo que hay que tener un poco de contundencia y de criterio, y ya está, no tengo nada más que decir. Ahora vas tú, Nieves, si no, Enrique, coge la vez, venga. Sí, yo es que al final, fijaos el tiempo que estamos gastando en hablar de unos mensajes cuando los tres estábamos de acuerdo desde el principio. En lo esencial, ¿no? En lo esencial, que es que, bueno, hay que ir al Congreso a hablar de otras cosas, ¿no? Pero fijaos el tiempo que estamos gastando en esto, que casi es más del que hemos gastado en otros de los temas, ¿no? Y creo que eso es precisamente lo que busca el Partido Popular, que se hablen de cosas que no son realmente importantes. Y me vas a decir, ¿no te parece importante? Y me parece que eso es un poco de demagogia, tirarla por ahí, porque claro, hablar de la mujer de Pedro Sánchez, hablar de la hermana de Pedro Sánchez, al final os viene muy bien poner el foco ahí, pero y os gusta mucho mirar hacia afuera, pero poco hacia adentro, que esta es otra de las cuestiones fundamentales que para mí hay que hacer y que yo personalmente hago y me gusta hacer también con mi partido, pero miramos hacia afuera y no hacia adentro. Yo creo que este adelanto del Congreso del PP igual también tendría que servir para que Feijóo diera un pasito al lado, porque podemos hablar también de temas con empresas de la hermana de Feijóo en la Junta de Galicia, o podemos hablar del tema Ayuso, en fin, que aquí todo el mundo puede hacer un poquito de autocrítica y mirar hacia adentro, pero eso se nos pide solamente al Partido Socialista y se pide en concreto a Pedro Sánchez que adelante elecciones, que se vaya por activa y por pasiva. Igual el que tendría que irse o dar un pasito al lado por el tipo de oposición que lleva haciendo durante todos estos años es precisamente Feijóo. Yo creo que ahí tú misma lo has dicho, ¿no? Has dicho que es que pasamos más tiempo hablando de esto que hablando de otros temas. Totalmente de acuerdo contigo. Desgraciadamente la política española lleva más de un año, por todos estos casos que he dicho, más hablando de Pedro Sánchez, de su entorno y todo lo que pasa, que de lo que los españoles necesitan. Por eso, y eso es síntoma de que es un fin de ciclo, y por eso es importante darle la voz a los españoles, y que sean los españoles los que decidan, porque lo que no puede ser es que el Congreso de los Diputados sea que haya que sacar estos temas como temas de actualidad, que el gobierno se dedique más a hacer oposición a la oposición que a gobernar. Eso es lo que los españoles no quieren y creo que los que estamos aquí no queremos. Por eso creemos y estamos convencidos de que hay que darle la oportunidad. Y yo creo que en procesos internos tampoco deberíais de entrar, porque si el Partido Popular, sus militantes, sus afiliados, queremos que siga Feijóo, pues una decisión que tomamos nosotros, los afiliados, y si tan malo es como queréis demonizarlo, pues mejor será para vosotros, pero nosotros estamos convencidos porque sabemos cómo es Feijóo, las medidas que propone y sobre todo su bagaje y su experiencia de gestión, es que en el momento que vuelva a ganar las elecciones como le ganó a Pedro Sánchez, que le ganó, y que un pacto de la izquierda, del independentismo, hizo que gobernara Pedro Sánchez, estamos convencidos que en la siguiente Feijóo volverá a sacar los buenos resultados y mejores, y que será la alternativa necesaria para reconstruir todo lo que ha desmontado Pedro Sánchez, incluido la concordia que debería de estar ahora mismo en el Congreso de los Diputados. Me quedan 5 minutos. ¿Queréis hablar más de esto? Yo quiero contestarle a Enrique. Bueno, pues venga, luego te va a contestar de otra vez, venga, no importa, venga, bueno, sí. Sí, Nieves, sí, por eso pregunto, no hay ningún problema. Para mí, cuando tú planteas que no tenemos que entrar en procesos internos, sería fantástico que no entrásemos ni por una parte ni por la otra, pero también es verdad que yo preferiría entrar en procesos internos o a dar mi opinión sobre un proceso interno antes que dar mi opinión sobre cuestiones personales o cuestiones íntimas, que es lo que a mí me parece realmente... iba a decir vulgar, pero bueno, me lo voy a callar. Prefiero opinar de los procesos internos, porque al final me parece más política que intimidad de la persona. Entonces, por eso me permito hacer ese chance, ¿no? y hacerlo así. Y cuando tú planteabas antes que hablamos poco de lo que los españoles necesitan, igual es porque la oposición se ocupa poco de hablar
de esos temas y ocupa más el tiempo en la mujer de Pedro Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, mensajes privados. A lo mejor la oposición tendría que ocuparse más de hacer su trabajo como oposición y menos en el cotilleo. Bueno, desgraciadamente es porque los temas que se ponen de actualidad y de relevancia pública desde los tribunales, desde la prensa, son todas estas noticias escandalosas. Estoy totalmente de acuerdo contigo en el tema de que la intimidad debe de guardarse, pero es que en este caso muchos de los temas no son temas de intimidad, pero además el Partido Socialista, que ahora intenta dar lecciones, y habéis citado varias veces aquí porque se ponen en la izquierda, ¿verdad?, como gato panza arriba con la señora Ayuso, siempre es como demonizarla, pero ¿os acordáis de todo lo que se ha dicho de la señora Ayuso, de su intimidad, de su novio, de dónde vive, de dónde no vive, de dónde iba de vacaciones, dónde no, de su hermano, incluso de su padre difunto? Bien. Que todavía se le sigue sacando? O sea, no nos queda tampoco tiempo para dar lecciones, Enrique, sobre esas cuestiones. Nieves, Sheila, no nos queda tiempo. Justo el tiempo para despedirnos. Tenía más temas, pero bueno, si queréis podemos cambiar el formato. No, sabéis que de aquí a varios meses os vuelvo a llamar, os volveré a convocar. No prestáis, ¿no? Ningún problema, sí, ¿no? Por supuesto. Y bueno, pues hablamos de lo que brinda la actualidad. A mí se me gustaría, para despedirnos, Sheila, de todo lo que hemos hablado, porque al final son todos temas, bueno, algunos como este quizás depende, ¿no? Porque claro, al fin y al cabo, esto lo ha publicado un periódico. Lo metes todo en un cóctel y afortunadamente nos ve mucha gente. ¿Cuál sería tu frase para despedirte? ¿Del programa en general? Sí, de todo lo que hemos hablado. ¿Es muy difícil? Sí, bueno, puedo. Pues no sé, del tema que más te guste, del tema que hemos abordado, que más te preocupe de todos, bueno, ¿cuál sería tu frase? Vale, sí, una reflexión. Pero un titular, ¿eh? Sí, nacionalicen la eléctrica, en mi frase, e inviertan más en Renfe, porque las malagueñas sobre todo tenemos que cogerlo todos los días. Sí, y que nos mejoren el cercanías, eso me Por apunto yo favor. contigo. Nieves, igual. Bueno, yo me quedaría con la necesidad de diálogo y de unión ante cuestiones que son sociales, ¿no? Y me gustan este tipo de encuentros entre personas de diferentes partidos porque al final se produce, pues eso, un encuentro, un diálogo, aunque tengamos posturas distintas, ¿no? Yo creo que ahí hay muchas cosas. Democracia. Claro, hay muchas cosas interesantes, ¿no? Escuchar a Enrique o escuchar a Sheila, aunque nuestras posturas sean distintas, ¿no? Creo que siempre enriquece. Muy bien. Yo siempre me acuerdo de un pacto que se llama el Plan Ibarretxe, era, ¿no? Que gobernaron PP y PSOE, sí. Y lo hicieron muy bien y dejaron a los nacionalistas a un lado. Yo digo, si aquello se pudo, se puede cualquier cosa. Enrique, tu frase para despedir. Pues yo creo que es eso, que cualquier tipo de intercambio de ideas, intercambio de propuestas es positivo, que es enriquecedor, que por eso creo que tenemos que volver los partidos todos a una postura en la que pongamos los problemas de los ciudadanos en el centro, que sea de verdad y que intentemos llegar a consenso de verdad. Yo creo que esa es la frase. Y también pago un comentario, que es verdad que pasan los años y siempre se nos queda algún tema en el tintero, cuenta, como pasaba hace años. Yo encantado de volver lo tuyo. Sí, bueno, había un tema que bueno, que eso está ahí, pero que lo toco cada vez que puedo, que es el tema de la movilidad, ¿no? Además, los que estamos aquí, Fuengirola, Torremolinos, Marbella, Benalmádena, es decir, que es que nos pilla, es que nuestro, yo diría que más que Autovía es nuestra gran avenida, ¿no? Nuestra castellana principal, claro, ¿no? Sí. ¿Verdad? Sheila Jiménez, hacemos Fuengirola. Oye, millón de gracias, no te conocía, un auténtico placer conocerte y ya sabes que cada cierto tiempo tocaré en tu puerta, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Nieves Rosales, PSOE de Torremolinos, gracias. A ti como te digo, que ha sido tiempo, y don Enrique Flores, PP Marbella, que me alegro mucho de volver a verte. Igualmente, y de compartir. Por supuesto que sí, y que cada cierto tiempo, pues, me entrometeré en tus tareas y te diré, Enrique, venga usted aquí a echar un ratito con nosotros. Encantado de Muy volver. Bien, pues gracias, Enrique, me alegro mucho de volver a verte. Y a los tres, millón de gracias. Y a ustedes también, gracias por su confianza. Y la semana que viene, pues estamos preparando algo muy interesante. Y también lo va a brindar la actualidad. Gracias y sean felices. Un momentito.